Listo. Bueno, hoy nos compete estudiar entonces el capítulo 13 del libro de los Hechos. Para que lo abran en sus Biblias, por favor. Idealmente en la versión Reina Valera contemporánea, que es un poco más entendible. Mm, tiene tres subtemas dentro de ese capítulo. Entonces vamos a empezar a estudiar uno por uno. Y vamos a mirar qué aplicaciones podemos empezar a hacer de acuerdo a lo que nos muestra el texto. ¿Listo? Entonces vamos a arrancar Hechos capítulo 13, del versículo 1 al 3. Este primer pasaje se titula Bernabé y Saulo comienzan su primer viaje misionero. Antes de empezar a leer, recordemos que Bernabé fue el personaje que finalmente llevó a Saulo a presentarlo ante los discípulos para que ellos confiaran en que Saulo ya se había convertido al Señor y que no los iba a perseguir nuevamente para matarlos y arrestarlos. ¿Listo? Ese es el mismo Bernabé que más adelante empieza, o desde aquí incluso empieza a conformar equipo con Saulo para ir a llevar el Evangelio a muchas regiones. Dice así, versículo 1 al 3. En la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros Bernabé y Simón, al que llamaban Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con el tetrarca Herodes, y Saulo. Como ellos servían al Señor y ayunaban siempre, el Espíritu Santo dijo: Apártenme a Bernabé y a Saulo, porque los he llamado para un importante trabajo. Y así, después de que todos ayunaron y oraron, les impusieron las manos y los despidieron. Y aquí ya empezamos a ver una primera enseñanza muy práctica. Eh, Luisa me está escribiendo, parece que no tiene forma de conectarse, tiene problemas con el internet. Eh, Mire que el pasaje dice que el Espíritu les habló porque ellos, dice la palabra, dice, como ellos servían al Señor y ayunaban siempre, el Espíritu les dijo. Ese cómo significa que es gracias a, ¿sí? Esa es una de las formas en las que eh, Dios nos habla cuando nosotros necesitamos escuchar su palabra, ¿cierto? Y es por medio de la oración, el ayuno o el servicio como tal, ¿sí? El servicio no necesariamente habla de una labor de hacer un oficio vario como tal, sino de una labor dentro de lo que se conoce dentro del ministerio de la iglesia. Por ejemplo, enseñar la palabra, por ejemplo, hacer obras sociales, por ejemplo, que evangelizar. Hay varios servicios dentro de la iglesia, está el diaconado, eh, está la alabanza, ¿sí? Entonces, dentro de esa misma función, el Espíritu les habló. Entonces dice, como ellos servían al Señor y ayunaban siempre, el Espíritu les dijo, ¿sí? El Espíritu Santo les dijo, es decir, les habló. Es decir, que nos está hablando de una de las formas en las que nosotros podemos recibir una enseñanza de parte de Dios cuando lo necesitemos, y es por medio especialmente del ayuno, ¿sí? El ayuno pues ha tenido muchas interpretaciones a nivel bíblico y en muchas religiones, pero lo que vemos normalmente en la Biblia es que el ayuno está orientado es a alinear las intenciones de nosotros con las intenciones de Dios, ¿sí? No a que Dios haga lo que yo quiero, ¿cierto? Como a torcerle el brazo a Dios para a forzarlo a que haga lo que yo quiero, sino a que yo pueda alinear mis intenciones con las de Dios y de esa manera pueda tener un mejor resultado. Eh, el tema del ayuno se da porque, digamos que en la medida que yo me abstengo de las cosas que tanto me llaman la atención, yo puedo enfocarme un poco más o puedo aumentar mi discernimiento en cuanto a las cosas espirituales, ¿sí? Eh, no sé si de pronto has escuchado por ahí algunas frases, creo que hay una de Einstein que habla de que acerca en medio de la crisis es donde surgen las mejores iniciativas, ¿cierto? Y es que cuando una persona de pronto está tan cómoda, de pronto ni siquiera siente la necesidad de buscar algo más o de buscar una solución para una problemática. Pero cuando uno está en un momento de crisis, realmente es cuando todas sus capacidades salen a relucir para poder buscar una solución al problema. El tema del ayuno funciona de una manera similar, no igual, pero sí similar.
y es que cuando yo, digamos que me desprendo de lo que me genera comodidad, incluso me genera placer, yo puedo enfocarme en lo que realmente es importante, que es buscar una solución a lo que yo estoy necesitando en ese momento, ¿cierto? Puede que incluso no escuche en ese tiempo exactamente la respuesta que yo quiero, sino la respuesta que necesito, ¿sí? La palabra dice que los planes de Dios, dice, así como los cielos son más altos que la tierra, así mis planes son más altos que sus planes, ¿sí? Así que Dios nos habla de que los planes que Él tiene para nosotros son mucho más altos que lo que nosotros alcanzamos a ver con nuestros ojos. Entonces, el tema del ayuno nos sirve para nosotros alinear nuestras intenciones con las de Dios y poder hacer las cosas como debe ser. Listo, esa es la primera enseñanza que podemos ver en este pasaje. Si alguien tiene inquietudes, va teniendo inquietudes o quiere aportar algo más, bienvenido. Simplemente me habla y le doy la palabra. Dice, versículos 4, se titula, Los apóstoles predican en Chipre. Dice así, Bernabé y Saulo fueron llevados por el Espíritu Santo a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Al llegar a Salamina, comenzaron a predicar la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Ojo, un detalle aquí bien importante y es que eh, el mensaje en este momento es entregado directamente a los judíos, a pesar de que es un mensaje que va de pronto en contra de las creencias que ellos tienen, ¿sí? Entonces, de pronto a veces es muy fácil evangelizar a la gente que ya cree, ¿cierto? Terminarlos de afianzar o hacerlos que crezcan o darles un mensaje, digamos que alineado con sus convicciones. Pero llevarle un mensaje a alguien que no cree, a alguien que incluso piensa de una manera totalmente contraria, eso, para eso realmente hay que tener mucho valor, ¿cierto? Y estar muy convencido de lo que usted va a transmitir para poder llegar con un mensaje adecuado. Obviamente también estar muy lleno del Espíritu para que el Espíritu le revele a uno realmente qué necesita, qué palabra necesita en el momento indicado para las personas que piensan de una manera tan diferente. Dicen, Juan iba con ellos y les ayudaba, pero luego atravesaron toda la isla hasta llegar a Pafos, donde había un mago y falso profeta judío, llamado Bar Jesús. Aquí hay un detalle, es que como prefijo, ese nombre Bar significa hijo de, ¿sí? Como Bartolomé significa hijo de Ptolomeo, Bar significa hijo de, ¿cierto? Eso es una terminología que se utilizaba antiguamente para generar nombres. Este hombre es llamado Bar Jesús. Había un hombre que se llamaba Jesús, no es el propio Jesús de Nazaret, sino otro Jesús, y su nombre entonces es Bar Jesús. Dice que estaba con el procónsul Sergio Paulo, quien era un varón muy prudente. Entonces vemos a dos personajes, está un mago falso y profeta judío, que estaba con el procónsul Sergio Paulo. Dice, quien era un varón muy prudente. Sergio Paulo, el cónsul o el procónsul, mandó llamar a Bernabé y a Saulo porque deseaba oír la palabra de Dios. Pero el mago, Elimas, que así se traduce su nombre, ¿cierto? El llevar Jesús, se lo impedía y procuraba apartar de la fe al procónsul. Como Saulo, o sea Pablo, estaba lleno del Espíritu Santo, escuchen esto, fijó la mirada en el mago y dijo, eres un hijo del diablo, estás lleno de mentira y de maldad, eres enemigo de la justicia. ¿Cuándo dejarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Pon atención, porque la mano del Señor está en tu contra y vas a quedarte ciego. No podrás ver el sol por algún tiempo. Y al instante quedó completamente ciego y caminaba en círculos, buscando a alguien que lo llevara de la mano. Cuando el procónsul vio lo que había sucedido, quedó maravillado de la enseñanza del Señor y creyó. ¿Sí? Vemos a un Pablo obviamente totalmente decidido y lleno del Espíritu Santo porque una de las características de la llanura del Espíritu Santo es el tema del discernimiento, ¿sí? Y el discernimiento es capaz, pues el discernir es como tratar de, dentro de una cantidad de insumos, poder pilar, poder colar o cernir realmente lo más puro, ¿cierto? Lo esencial. El discernimiento habla de ese entendimiento de las situaciones y de los tiempos
para yo poder obrar conforme a lo que es adecuado en ese momento. Entonces, esa es una de las evidencias de la llenura del Espíritu en el cristiano, ¿cierto? El discernimiento. Pablo en ese momento pudo discernir que este personaje era un falso profeta, era un falso mago, incluso le da palabras mayores y le dice, tú eres un hijo del diablo, ¿cierto? Eh, y le sentencia, yo no diría que le sentencia, sino que le diagnostica o se le anticipa a decirle qué es lo que le va a pasar, ¿cierto? Por estar haciendo lo que está haciendo, y es decir, va a quedar ciego, ¿sí? Es decir, el espíritu le reveló lo que debía decirle a este personaje. Y dice que en el instante este personaje quedó ciego y que empezó a buscar a alguien que lo ayudara a caminar. Eh, es importantísimo el discernimiento en un cristiano, eh, porque nosotros somos llamados a llevar un mensaje de esperanza a las personas, ¿cierto? Un mensaje que permita a la gente ver un poco más allá de lo que las situaciones o los problemas les dejan ver en su momento. Cuando yo puedo tener discernimiento, entonces puedo ver un poco más allá de lo que esa persona está viendo en ese momento y puedo darle un mensaje que le sirva para que esa persona supere esa situación, ¿sí? Puedo motivarlo porque yo ya puedo realmente casi que prever lo que esa persona va a aprender o va a lograr en la medida que logre superar su situación. Es importante porque Dios no nos ha llamado solamente a ser salvos, ¿cierto? Dios nos ha llamado a que llevemos un mensaje. Juan lo decía empezando la charla el día de hoy y decía, me parece agradable y me llama la atención cómo es que un personaje como Falcao, perdón, saca su tiempo para enviar un mensaje de esperanza a los creyentes, ¿cierto? Y él dice, pues yo me imagino que un creyente en su casa tiene su intimidad y se edifica y lee la palabra y todo el asunto, pero no tanto como para sacar de su tiempo para enviarle un mensaje a los demás. Ese es el llamado que Dios coloca sobre nosotros, ¿sí? El de tener un mensaje que le sirva a las personas para que puedan tener esperanza y confianza en Dios aún en medio de las situaciones difíciles. Listo, y a eso estamos llamados todos como creyentes. Digamos que dentro de las etapas del creyente, de crecimiento del creyente, está obviamente primeramente el poder sanar muchas de las cosas con las que nosotros venimos de infancia o de nuestra crianza o de la adolescencia o de nuestras familias o de las mismas cosas en las que nosotros nos hemos metido por necios. Y cuando empezamos a conocer de Dios, entonces Él empieza a limpiarnos de una cantidad de cosas, ¿cierto? Cuando nos limpia, entonces nosotros podemos empezar como a despojarnos de una cantidad de cosas que nos pesaban y que nos impedían avanzar en un camino diferente y con mejor ritmo. Entonces ahorita, ya después de que nos despojamos de eso, podemos empezar a caminar, a ser útiles para los demás. Antes, digamos que casi que caminábamos y nos esforzábamos solamente para nosotros. ¿Qué puedo lograr? ¿Qué puedo estudiar? ¿Qué puedo alcanzar? ¿Cuánto dinero? ¿Cuántos logros? ¿Cuántos títulos? ¿Cuántas parejas? ¿Cuántos, cierto? Y cuando empezamos a conocer del Señor, Él nos dice, es que hay un propósito mayor, ¿sí? Y yo lo he escogido a usted y lo he formado y lo empezaré a formar para que usted haga lo mismo por otras personas, ¿cierto? Eh, entonces vemos que es finalmente lo que empieza a hacer esta iglesia primitiva, digamos en cabeza de Pedro, de Juan y ahorita de Bernabé y de Pablo, ¿sí? Y el mensaje es para todos. En este momento, pues hay que hacer la acotación y es que estamos estudiando un libro que es netamente descriptivo, ¿sí? El libro descriptivo hace eso, nos describe lo que sucedió en un momento. No es como tal una orden o un mandamiento para nosotros como creyentes de lo que debemos hacer, pero sí sirven de ejemplo para que nosotros nos motivemos y hagamos eso por alguien más. A diferencia de muchos otros libros en la Biblia que son prescriptivos, es decir, que si son ordenanzas propias para nosotros, este libro es descriptivo. Y lo que hace simplemente es glorificar el nombre del Señor, porque finalmente vemos que todo lo que hacen estos personajes, ellos reconocen que es hecho por el Espíritu, que es hecho por Dios por medio del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, finalmente es la parte práctica de todo lo que Jesucristo les enseñó. Eso es a lo que nosotros también debemos llegar en la medida que vamos creciendo en los caminos de Dios. ¿Listo? Eh, vamos a continuar. Dice,
versículo 13. Eh, Dice, después de que zarparon de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. Allí Juan se apartó de ellos y volvió a Jerusalén. De Perge siguieron a Antioquía de Pisidia y un día de reposo entraron en la sinagoga del lugar y se sentaron. Después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga les dijeron, hermanos, si tienen alguna enseñanza o exhortación para el pueblo, los escuchamos. Entonces Pablo se levantó y luego de hacerles una señal para que guardaran silencio, dijo, escuchen este mensaje es un poco similar a lo que enseñó Esteban en el momento en que estuvo frente a los sacerdotes y religiosos de la época en Jerusalén. Dice así, Pablo les dijo así, escúchenme ustedes, varones israelitas y todos los que temen a Dios. El Dios de Israel eligió a nuestros padres y enalteció a su pueblo. Está hablando de Abraham, Isaac y Jacob y hablando del pueblo de Israel, ¿cierto? Dice, y aunque ellos vivieron en Egipto como extranjeros, Dios los sacó de allí con gran despliegue de poder. Durante unos 40 años los toleró en el desierto y después de destruir a 7 naciones en Canaán, les dio estas tierras por herencia. 450 años después fueron gobernados por jueces hasta que llegó el profeta Samuel. Más tarde pidieron un rey y Dios les dio a Saúl de Cis, de la tribu de Benjamín, quien los gobernó durante 40 años. Cuando Dios les quitó el trono de Saúl, les quitó el trono a Saúl, puso como rey a David, de quien dijo, me agrada David, el hijo de Yesé, porque sé que él cumplirá los planes que yo tengo. De acuerdo con su promesa, ya sigue hablando Pablo, ya no le cita más textos, sino que les dice, de acuerdo con su promesa, Dios levantó de la descendencia de David a un Salvador de Israel, para Israel, que es Jesús. Es decir, ahí ya une la historia, les está diciendo, les hace un recuento de lo que ellos ya saben y lo unen con el Salvador que estaba prometido, que ahora coincide con las características de Jesús. Luego les dice, Dios levantó de la descendencia de David un Salvador para Israel, que es Jesús. Antes, perdón, antes de que Jesús viniera, Juan predicó el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Cuando Juan estaba por terminar su obra, preguntó, ¿quién creen ustedes que soy yo? No soy el que esperaban, pero después de mí viene uno del que no soy digno de desatar las correas de su calzado. Luego les dice, ustedes hermanos, descendientes de Abraham, y todos ustedes los que honran a Dios, este mensaje de salvación ha sido enviado a nosotros. Los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes no reconocieron a Jesús, ni lo que dijeron los profetas, lo cual se lee en los días de reposo, pero dieron cumplimiento a esas palabras al condenar a Jesús. Es decir, le está diciendo, todo lo que estaba escrito se cumplió en Jesucristo. Luego dice, y además se cumplió el hecho de que la palabra decía, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Quiénes eran los suyos? El pueblo de Israel y no le recibieron. Luego dice, y aunque no encontraron en él nada que mereciera su muerte, le pidieron a Pilato que lo matara. Cuando se cumplió todo lo que estaba escrito acerca de él, lo bajaron del madero y lo sepultaron. Pero Dios lo resucitó entre los muertos. Y durante muchos días Jesús se apareció a los que lo habían acompañado desde Galilea hasta Jerusalén. Y ellos son ahora testigos ante el pueblo. Nosotros también les anunciamos a ustedes las buenas noticias de la promesa que Dios hizo a nuestros padres. Dios la ha cumplido en sus hijos, es decir, en nosotros, al resucitar a Jesús. Así está escrito en el Salmo segundo, que dice, tú eres mi hijo, hoy te he engendrado. En cuanto a levantarlo entre los muertos, para que su cuerpo no llegara a corromperse, se dijo así, yo les cumpliré fielmente a ustedes las santas promesas que le hice a David, ¿cierto? Esto también es una promesa que estaba en las escrituras. Luego dice el versículo 35, y también se dice en otro salmo, no permitirás que el cuerpo de tu escogido se corrompa. Es un hecho que por la voluntad de Dios, David sirvió a su generación y cuando murió se fue a reunir con sus padres, pero su cuerpo se corrompió. Sin embargo, el cuerpo de Jesús no se corrompió,
porque Dios lo resucitó. Hermanos, quiero que sepan que les estamos anunciando el perdón de sus pecados por medio de Jesús. La ley de Moisés no pudo justificarles todos esos pecados, pero en Jesús queda justificado todo aquel que cree en Él. Tengan pues cuidado de que no les sobrevenga lo que anunciaron los profetas. ¿Qué anunciaron? Fue esto, versículo 41. Ustedes que todo lo des, perdón, ustedes que todo lo desprecian y asobren que todo lo desprecian, asómbrense y desaparezcan. En los días de ustedes haré algo tan grande que no podrán creerlo, aunque alguien se lo explique. Eso es lo que está diciendo Pablo en este momento, es decir, les está uniendo las dos historias. Todo lo que decía la ley y todo lo que pasó con Jesucristo encaja perfectamente, ¿sí? Y les está diciendo, vea, Dios les dijo que a su escogido, que ellos creían que iba a ser David, eh, Dios había dicho que eso no permitiría que su cuerpo se corrompiera, es decir, que se descompusiera. Pero Él les dice, sabemos dónde está el cuerpo de David, ¿cierto? Pero el cuerpo del Señor Jesucristo no está, porque el Señor lo resucitó. Es decir, que en Él fue donde vino a cumplirse la promesa. Y luego dice, ojo que no sea que les pase esto a ustedes. Dice, ustedes que lo desprecian, que todo lo desprecian, asómbrense y desaparezcan. En los días que de ustedes haré algo tan grande que no podrán creerlo aunque alguien se lo explique. ¿Sí? Y eso es lo que pasa en este momento con el pueblo de Israel, literalmente. A pesar de que eso estaba profetizado, ese pueblo en este momento no entiende que realmente las cosas que estaban profetizadas ya ocurrieron y, y no quieren aceptarlas porque cumple lo que la palabra dice aquí, aunque alguien se lo explique. ¿Sí? Eh, versículo 42. Cuando ellos salieron de la sinagoga, le rogaron que el siguiente día de reposo volvieran a hablarles de estas cosas. Luego se despidió a la congregación y muchos judíos y conversos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé. Y ellos siguieron hablándoles y animándoles a mantenerse en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo, casi todos los habitantes de la ciudad se reunieron para oír la palabra de Dios. Pero cuando los judíos vieron tanta gente, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, y lo contradecían y lo maldecían. Entonces Pablo y Bernabé les dijeron con toda franqueza, dice, estamos seguros de que era necesario que ustedes fueran los primeros en escuchar la palabra de Dios, pero como ustedes lo rechazan y no se consideran dignos de recibir la vida eterna, ahora vamos a predicarles a los que no son judíos. Esa es la orden que el Señor nos dio cuando dijo, te he puesto como luz para las naciones, para que lleves salvación hasta los confines de la tierra. Dice, cuando los que no eran judíos oyeron esto, se alegraron y glorificaron la palabra del Señor. Y todos los que estaban destinados a recibir la vida eterna creyeron. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a las mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad para que iniciaran una persecución contra Pablo y Bernabé. Así que los expulsaron de su territorio. Ellos, por su parte, al salir de la ciudad, se sacudieron el polvo de los pies en señal de protesta y fueron a Iconio. Y los discípulos estaban gozosos y llenos del Espíritu Santo. Listo, mucha información, listo, mucha información. De forma general, digamos que a lo largo del libro de los Hechos vamos a encontrar finalmente cómo es que empieza a expandirse la iglesia cristiana, la iglesia, la iglesia de Jesucristo. Eh, Como les decía ayer, vemos que no es propiamente la iglesia que en este momento se considera como la mayor religión del mundo, la iglesia con más adeptos del mundo, que es la católica, como la verdadera iglesia, ¿cierto? O la verdadera religión, porque esta religión surge, digamos que por allá en el siglo III con el señor Constantino, sino que inmediatamente después de la muerte de Jesucristo se empieza a conformar la primera iglesia. Vemos aquí los primeros misioneros, vemos cómo hay gente que va y le predica no solamente a los judíos, quienes hasta ese momento creían tener, como se dice el dicho, la franquicia de Dios, creían que solamente ellos tenían acceso a los privilegios de Dios, al perdón de pecados y a la salvación, sino que en ese momento les están advirtiendo, les están avisando que Dios o que Jesucristo ha expandido por su gracia y por su amor la salvación y el perdón de pecados para todos los pobladores de la tierra. Y dice la palabra que en ese momento los que no eran judíos
se alegraron mucho porque ya se vieron tenidos en cuenta. Mm, ¿Qué más encontramos allí? Hay un detalle a mí que me llama la atención, de allí que me llama la atención, y es que mm, Pablo tiene muchas formas de enseñar. Y Pablo, digamos que tiene tanto conocimiento que Pablo, de acuerdo al tipo de público al que le está hablando, así es su mensaje. Entonces, por ejemplo, Pablo está hablándoles en este momento a gente que es judía y no judía, y es gente que conoce de la ley, ¿sí? Es gente que entiende realmente lo que él les va a hablar, entonces les puede contextualizar con toda la historia, porque sabe que ellos ya, ya conocen de lo que él les está hablando, y aprovecha eso que ellos ya saben para darles sentido con lo que hizo Jesucristo, ¿cierto? Por ahí más adelante vamos a ver que Pablo visita Grecia y resulta que en Grecia el asunto es muy diferente, porque en Grecia habían puros filósofos, ¿cierto? Y creían en muchos dioses, era el tiempo de la mitología. Y en ese momento Pablo no va a hablar de la ley, ni de las escrituras, ni nada de eso. Pablo empieza a filosofar con ellos. La palabra dice que Pablo se mezclaba con ellos, se congregaba y escuchaba lo que ellos hablaban para permearse y de esa manera saber cuál era el tipo de lenguaje que debía emplear con ellos, ¿cierto? Es decir, que era una persona asertiva en su comunicación para transmitir un mensaje que realmente llegara de acuerdo al público que atendía. A los filósofos va y obviamente les habla en sus mismos términos y resulta que allí sucede algo bien particular y es que ellos en el Ágora, que era la plaza donde ellos se reunían a filosofar, hay muchas imágenes por ahí en internet de eso, donde hay como un estanque y los filósofos con un agua hasta la cabeza, ¿cierto? Porque ellos realmente estaban reunidos para solucionar los problemas, pero veían que el agua les llegaba hasta el cuello. Eh, Pablo se mezcla con ellos y ve que en una de sus estatuas, ellos tienen estatuas para cada uno de sus dioses, y que tienen una estatua cubierta con una sábana, ¿cierto? Con una lona, y le tienen un título al que dice al Dios desconocido. Y Pablo en ese momento ve su oportunidad y les dice, después de que le dan la palabra, les dice, vea, de ese Dios desconocido es que yo les vengo a hablar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque realmente ellos no conocían el contexto de las escrituras, del tema de la tradición judía, de la ley de Dios, de lo que Moisés había hecho. Entonces tenían que llegar con un mensaje muy, muy apropiado para ellos. ¿A qué nos invita esto? ¿A qué nos llama esto? A que nosotros tenemos que de pronto tener la misma diligencia a la hora de estudiar la palabra para poder transmitir un mensaje para el creyente, para el inconverso, ¿cierto? Para el que está en otra religión y sí tiene un fundamento, como para el que no tiene ni idea de lo que dice la escritura, para el que no tiene ni idea ni que el Padre Nuestro está en la Biblia, ¿cierto? Para eso hay que tener un mensaje adecuado. Y eso es lo que nos lleva simplemente es a prepararnos y a documentar. A veces o se ha creado de pronto en muchas religiones una cultura en que de pronto la gente no es muy motivada a que se prepare, a que se documente, sino que simplemente asista, comparta un tiempo con la gente, ¿cierto? Haga parte de los rituales religiosos y salga y se vaya. Y no hay una motivación al estudio de la palabra, y de eso creo que lo hablaba ayer con Cristian mientras me motivaba. Y, y resulta que mi papá ya es una persona de avanzada edad, y mi papá me cuenta cómo en las iglesias católicas antes se predicaba de espalda, ¿sí? El sacerdote le daba la espalda al público y predicaba en latín, cuando nadie sabía latín, ¿sí? Y eso nos da a entender de que en ese tiempo no estaba la enseñanza dada para que la gente lo entendiera, ¿cierto? Sino que era simplemente parte de unos rituales religiosos y que antes le convenía a la iglesia, en ese momento que la que más primaba era la católica, que el pueblo no entendiera mucho de lo que decía la escritura, ¿cierto? Porque como dice el dicho, un pueblo preparado pues es más difícil de dominar. Y eso pasaba en ese tiempo, entonces se predicaba de espalda, no sé por qué motivo, pero se predicaba en latín. Es decir, que ese mensaje no estaba dado para que ellos lo entendieran. Y le decía también a Cristian que esa es una de las cosas que más me ha agradado de la iglesia cristiana o del cristianismo. Y es que hay una motivación muy fuerte, una insistencia muy fuerte a que nosotros nos documentemos en la escritura y en la palabra. Porque si bien cualquiera puede tener una opinión acerca de un tema en particular, eh,
nosotros entendemos que solamente lo que dice la Biblia es lo que realmente es, ¿cierto? Y que por más pensamientos que nosotros podamos tener acerca de una situación, solamente lo que dice la Biblia es lo que tiene validez. El asunto es que cuando yo no estoy documentado, no me he empapado de algún tema, fácilmente alguien puede venir elocuentemente a enredarme acerca de un significado contrario a lo que realmente Dios quiere decir, ¿no? Entonces, digamos que finalmente todo nos lleva a lo mismo. Estudiemos, escudriñemos la palabra. Es un libro que es para toda la vida, no es un libro recetario en que yo digo, uy, voy a aprender hoy a hacer el sudado y ya aprendí cómo hacerlo y en adelante lo sigo haciendo, sino que es un libro al que hay que abrirlo todos los días y mirar que Dios nos habla en nuestras vidas. Eh, Creo que no tengo más cosas que extraer de estos capítulos. Eh, Déjenme ver. ¿No? Digamos que en general es eso. Entonces, no sé si de pronto ya alguien tenga algún comentario, algún aporte o alguna inquietud que nos comparta. Caro, o Laurita, o Juancho. Sí, ¿me escuchan? Sí, Listo, muy importante. Ok, quería enfocarme, es solo un comentario, muy válido todo aquello ya dicho. Y acá en Hechos 13 dice en el versículo 2: apartadme a Bernabé y a Saulo, ¿cierto? Lo dijo el Espíritu Santo, para la obra a que los he llamado. Entonces, usted decía algo que era sobre que depende la audiencia que tenemos, bueno, las personas que predican. Hay que saber, pues, documentarse, eso es muy válido, muy cierto, porque no vamos a ir a decir mentiras, y mucho menos en el nombre de Dios. Pero súper, súper, súper importante saber que tenemos que tener antes un llamado del Espíritu y que Él es el que nos da el denuedo para predicar. El Señor dijo que cuando estuviéramos delante de grandes reyes y, bueno, personas a predicar, Él es el que nos va a decir qué tenemos que decir. Entonces, ese era mi punto, solamente a aclarar o a aportar, que es demasiado importante que invitemos al Espíritu Santo a que nos ayude, porque podemos ser muy doctos, hablar súper chévere, tener la información, pero como en capítulos atrás, pues Pedro caminó con el Señor muchísimo tiempo, sabe todo lo que el Señor le dijo, pero pudo predicar con denuedo cuando vino sobre él el Espíritu Santo. así es. Bien, bueno, esa es mi explicación. Ok, sí, así es. Definitivamente lo que vemos y vamos a seguir viendo de aquí en adelante es que los personajes obran, obviamente, de manera sobrenatural y muy acertada y con mucha valentía porque son, digamos que confrontados ante situaciones bien fuertes solamente por la llenura del espíritu. A veces no basta, o a veces no, definitivamente no basta solo la documentación porque, mire, podemos ver que los mismos fariseos eran personas muy entendidas o muy llenas de conocimiento, pero eso no les permitía, primero, entender el significado de la escritura y segundo, predicarlo de una manera tan asertiva y tan veraz como lo que hacían ya los discípulos con la llenura del Espíritu. Eh, Eso es, digamos que de forma general. No sé si Laurita tenga algún comentario. No, no, bien, Ok, en el momento no. bueno, concluimos entonces por hoy así el estudio.